Hola, buen día hermanos, hermanas. Nos encontramos otra vez en esta mañana para seguir con el estudio de la palabra de Dios. Hemos comenzado ayer con la última semana del ministerio público del Señor Jesús, antes de que Él llegue allí en la cruz del Calvario, donde dio su vida por cada uno de nosotros. En el día de ayer hemos visto el día domingo y el día lunes. Hoy nos toca en esta sección el día martes y el día miércoles. Son mensajes breves, la idea es que después cada uno de nosotros podamos hacer la lectura bíblica. De este día nos llevaría del capítulo 21 de Mateo al capítulo 26 y poder profundizar e indagar bien en todas las cosas que dice la Escritura. En estos 2 días el Señor Jesús hizo cosas muy importantes, como fue defender su autoridad delante de los escribas, delante de los sacerdotes, de los principales de allí del pueblo judío, y una cantidad de enseñanzas que dio allí en el atrio del templo, enseñanzas que son muy importantes para cada uno de nosotros, que fueron bastantes. No vamos a poder mirar todo, pero simplemente vamos a dar un bosquejo para que después, como decíamos, cada uno pueda mirar e indagar en cada una de sus casas. Está muy bueno mirarlo con la óptica de que el Señor Jesús, a pesar de que sabía que eran sus últimos días, de que estaba pronto su llegada allí a la cruz, Él nunca dejó de pensar en cada uno de nosotros y en volcar todas las enseñanzas que el Padre le había dado. O sea que Él cumplió el plan de Dios, la voluntad de Dios hizo en todo momento y nunca se desenfocó del trabajo que Él tenía que hacer en esta tierra. Eso me hizo pensar, hermanos y hermanas, en cada una de nuestras vidas, que también nunca debemos perder el foco. A pesar de los tiempos que nos tocan vivir, ¿no es cierto?, ahora, no nos podemos reunir, por ejemplo, tenemos que estar en nuestras casas, no podemos salir a trabajar muchos. Escuchamos palabras desalentadoras en todos los noticieros, escuchamos muchas veces la palabra de enfermedad, muerte, tristeza, desazón, bueno, tantas cosas que van mellando nuestro espíritu. A veces se entremezclan en nuestros pensamientos y a veces esto nos provoca ansiedades también en cada una de nuestras vidas, pero de ninguna manera nosotros debemos perder el foco, debemos mirar en estas cosas que el Señor Jesús ha dejado como enseñanza de su vida. Que también para nosotros esta Pascua signifique no solamente una recordación, sino indagar en cada una de las actitudes, en cada una de las cosas que dejó el Señor Jesús. Sin lugar a dudas, si lo leemos detenidamente, si profundizamos, va a traer mucho bien a nuestros corazones. Yo me anoté la lista de las cosas que hizo el Señor Jesús este día martes y miércoles, que encontramos en las Escrituras. Sin ninguna duda, seguramente habría hecho muchas más, pero estas han quedado plasmadas en los Evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y me acordaba del versículo ese que escribe el apóstol Juan, que si se escribieran todos los hechos y todas las cosas que el Señor Jesús hizo en esta tierra, piensa él que, dice, pienso que no alcanzarían los libros para poder escribirla, y sin lugar a dudas debería ser así. Esta última semana dice las Escrituras que el Señor, como decíamos allí en el capítulo 21 y versículo 23 de Mateo, dice que muestra su autoridad delante de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, y en el atrio del templo hace varias enseñanzas. Vamos a ver la parábola de los 2 hijos, la parábola de los labradores malvados, la parábola de fiesta de bodas, la cuestión del tributo, la pregunta de los saduceos con respecto a la resurrección, el gran mandamiento, la pregunta que Jesús les hace, quién ellos pensaban de quién era hijo el Cristo, las ayes contra los fariseos, la ofrenda de la viuda, la visita de los griegos, la enseñanza acerca de la incredulidad,
la enseñanza acerca de las tragedias venideras, la enseñanza de señales y eventos venideros, parábola de las 10 vírgenes, parábola de los 10 talentos y sobre el día del juicio. Y el día miércoles encontramos el complot para aprender a Jesús, para arrestarlo, y Jesús es ungido en Betania, en casa de Simón el leproso. Como ven, son varias de las cosas que la Biblia nos muestra que hizo el Señor en este día. Vamos a mirar así rápidamente algunas cositas para que el Señor nos hable a nuestros corazones y así poder hacer el recorrido, como dijéramos, como si fuéramos de la mano del Señor, como si pudiéramos estar ahí con el Señor. Yo siempre, alguna vez ya se los he comentado, me gustaría a veces cuando leo estas cosas pensar en mi mente y en mi corazón, figurarme estar allí en aquel lugar, ¿no es cierto?, en el contexto. Me imagino aquellos que tenían la oportunidad de estar allí en el atrio del templo y escucharlo al Señor Jesús. Después de lo que vimos en el día de ayer, ¿no es cierto?, que había ido al templo y había echado a los cambistas, a los vendedores, les había dicho que desde su casa habían hecho una casa, una cueva de ladrones, había agitado el látigo, los había corrido a todos y ahora se presentaba de nuevo temprano allí el martes en la puerta en el atrio del templo, sin temor a lo que le pudieran hacer y hablando con las personas. Y dice que mientras estaba enseñando a las personas se acercaron, versículo 23 del capítulo 21, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Dos preguntas les hace. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Allí estaba el Señor en el templo, se acercan los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le hacen estas dos preguntas. Me imagino que sin duda le hacían estas preguntas porque ellos íntimamente reconocían que el Señor tenía autoridad. ¿Y cómo era que tenía el Señor autoridad? Al menos hay tres cosas que podríamos decir en esta mañana que le daban autoridad al Señor. La primera era los milagros que él hacía. La segunda era las enseñanzas que él hacía. No había otro como él que pudiera enseñar. Y la tercera era el respaldo de su vida. Su vida intachable, su vida en donde nadie podía decir nada de él. Dice la Biblia que él no tenía pecado. Era un hombre que vivió sin pecado en este mundo. Era el Hijo de Dios. Y como tal se movía de esa manera. Se movía con el respaldo de su vida. Y por sobre todas las cosas, él hacía y cumplía la voluntad de Dios. ¿Y quién le daba esa autoridad? Se la daba a Dios. Dios le daba la autoridad al Señor Jesús. Porque él cumplía, él vino a cumplir el plan de salvación que el Padre le había encomendado. Y allí estaban sorprendidos aquellos hombres porque el Señor Jesús les hace una pregunta y le dice, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondió Jesús, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermosa las palabras y la enseñanza del Señor, ¿no es cierto? El Señor tenía autoridad porque el Padre le había dado la autoridad. Entonces él cierra la boca de aquellos hombres que se habían levantado, no podían tomarle ni prenderle por ningún lado y se tienen que ir de la presencia del Señor sin recibir las respuestas que ellos querían, o más bien recibiendo las respuestas que ellos merecían, que la autoridad se la había dado Dios y la autoridad la tenía el Señor Jesús por el respaldo de su vida. Y después empieza una cadena de enseñanzas que el Señor Jesús hace allí en el templo y que las personas escuchaban. Y esto estaría bueno que cada uno de nosotros pudiéramos mirarlas y repasarlas después detenidamente porque son enseñanzas que nos hacen bien, mucho bien a nuestras vidas.
Por ejemplo, me viene a la mente la primera enseñanza allí cuando habla de la parábola de los dos hijos, que los llama a trabajar a la viña, ¿se acuerdan? El primero dice que va a ir y al final no va, y el segundo dice no voy a ir y al final recapacita y va a hacer el trabajo. Esto nos habla de nuestra vida muchas veces cristiana, ¿no es cierto? Muchas veces no hacemos lo que decimos cuando deberíamos decir lo que hacemos, ¿no es cierto? Al revés. Y a veces preferimos hablar y no hacer cuando deberíamos hacer y no hablar. Que el Señor nos ayude para que realmente siempre nuestra disposición esté respaldada por lo que dice nuestra boca, respaldado por lo que dice y hace nuestro corazón, sobre todo en el servicio al Señor. También habla acerca de la parábola de la fiesta de bodas, muy hermosa, muy conocida también, donde nos habla de la paciencia, nos habla primero del rechazo de aquellos que son convidados a la boda, nos habla acerca de la paciencia de Dios porque vuelve a insistir en el convite, presenta de una manera más amplia todas las cosas que Él tiene preparadas y vuelve a ser rechazado por aquellos hombres que habían sido convidados. Pero también esta parábola nos habla del juicio de parte de Dios porque dice que destruye aquellas ciudades y aquellos malvados que no quisieron ir a la boda, pero también nos habla de la gracia de Dios que es infinita, ¿no es cierto? La oferta gratuita del Evangelio. Dice, salgan a las calles y busquen a buenos y malos, a pobres y ricos, invítenlos a venir a las bodas y son todos convidados en aquel lugar. Pero cuidado que también dice que se halló uno que no estaba vestido con las ropas adecuadas para la boda. Los que entran en el cielo solamente son aquellos que tienen la ropa lavada por la sangre de Cristo. ¿Sí? Aquellos que han lavado sus corazones con la sangre de Cristo son los que están habilitados para entrar al reino de los cielos. Y dice la palabra del Señor allí en el versículo 13 del capítulo 22, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Qué importancia que tiene el Evangelio de Dios, qué importancia tiene el arrepentirse de los pecados. Y aquí quería hacer un pequeño paréntesis porque en estos días que corren muchas personas hablan acerca de Dios y acerca de las cosas de Dios, pero escuchamos muy pocas veces que esas personas hablan de arrepentimiento, de vivir una vida desordenada y alejada de Dios. Parecería que todos son y todos comparten las cosas de Dios, pero cuando vamos a la profundidad, no todos tienen a Dios en sus corazones. Y qué error tan grave que cometen las personas creyendo estar cerca y están lejos de Dios. Me acuerdo lo que decía el profeta en la antigüedad, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esto lo estamos viendo en estos días, donde tenemos tiempo de escuchar tantas voces, tantas informaciones, donde tantos hablan de Dios, pero realmente los corazones de los hombres están alejados de Dios. ¿Y qué van a hacer el día que se tengan que presentar delante de Él? Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es una de las enseñanzas que el Señor hizo ese día, tan importante, tan trascendente, que habla acerca de la salvación de la vida del hombre. También el Señor habló del tributo, también habló de la resurrección, como hemos dicho, también habló de los hechos que van a suceder más adelante. También en estos días he escuchado acerca de estos eventos que nos habla el capítulo 24 y 25 de Mateo. He escuchado a varios hermanos hablar de esto con muy buenos mensajes, pero también se han levantado otras voces que hablan y lo toman solamente como eventos, como cosas que están marcadas, como profecías, como cosas que van a suceder, pero sin darle la importancia necesaria. Hermanos, hermanas,
con respecto a estas cosas, en las cuales hoy no vamos a profundizar, pero que están escritas y fueron habladas por el Señor Jesús en esos días antes de llegar a la cruz, que son tan importantes, que nos hablan de los eventos futuros, de cosas que se han cumplido ya y de cosas que se van a cumplir. Debemos guardarlas en cada uno de nuestros corazones, debemos atenderlas, debemos mirar estas señales, debemos mirar lo que dice la palabra de Dios. No sabemos cuándo el Señor va a venir, pero sí sabemos que va a venir. No sabemos cuándo estas cosas van a suceder realmente, pero sí sabemos que van a suceder y que el Señor va a venir. Cuando yo pensaba y miraba estas cosas, me acordaba de lo que dijo el apóstol Pablo. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Sí? Es hora de levantarnos del sueño porque nuestra salvación está más cerca del día en que hemos creído. Entonces dice, vistámonos, dejemos las cosas de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La noche está avanzada y se acerca el día. Nosotros debemos mirar y debemos atender estas cosas, guardarlas en nuestros corazones y estar seguros de que el Señor va a venir. Debemos anhelar que el Señor venga para llevarnos con Él allí a los cielos, para que estas cosas que van a suceder en este mundo nos muestren que la venida del Señor está cercana. Y sabemos que lo mejor que nos puede pasar es que el Señor venga a buscar a su iglesia. Entramos ahora en la parte final, lo que pasó el día miércoles. Ustedes saben que para la historia el día miércoles era llamado el Día de los Espías. ¿Por qué? Porque fue el día en que se armó el complot para prender al Señor Jesús. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo en el capítulo 26 y en el versículo 1, y sí lo vamos a leer para terminar con esta enseñanza en esta mañana. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Y el versículo 14 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Qué trance tan amargo para el Señor, de saber que había un complot para prenderle, en el cual estaban los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunían en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás para ver la forma en que podían tomarle al Señor Jesús. Nosotros sabemos que dice la palabra que todas estas cosas pasaron para que se cumpliese lo que decía la Escritura. Y el Señor dice que ponía su vida y Él la ponía y la volvía a tomar y la ponía de su voluntad. Pero esto no dejaba en el corazón del Señor, en su humanidad cuando estuvo en este mundo, porque dice la Biblia que Él fue un hombre semejante a cada uno de nosotros, Él tomó forma de siervo, forma de hombre y en esa forma llegó a la cruz del Calvario. Eso entristecería el corazón del Señor, sobre todo cuando uno de los 12, Judas Iscariote, estaba en medio de ese complot. Y le dijo, ¿qué me queréis dar si yo los entregara? Y le asignaron 30 piezas de plata. Y dice en el Éxodo, en el capítulo 21, que ese era el precio de un esclavo. El Señor pagaron por el Señor el precio de un esclavo. Aquel que no tenía pecado, aquel que decía que la verdad os hará libre, habían pagado el precio de un esclavo. Qué triste, ¿no es cierto? La actitud de Judas, vendiendo a su maestro, al Señor Jesucristo,
por estas 30 piezas de plata. Esto pasó el día miércoles, faltaban 2 días para que empezara la Pascua y ese complot se había hecho para tomar al Señor Jesús. Y quisiera terminar con lo que pasó esa tarde en Betania. Todas las demás cosas que hemos visto pasaron en Jerusalén, pero ese día en Betania a la tarde pasó algo maravilloso, y dice la Escritura en el versículo 6 del capítulo 26, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentada a la mesa. Al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que a donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Una hermosa historia del Señor Jesús entrando en un hogar, en una casa, dice de Simón el leproso. Seguramente sería uno de los leprosos que el Señor había curado. Allí estaba el Señor en aquella casa, y dice que estando en esa casa vino una mujer con un vaso de alabastro lleno de perfume y lo derramó sobre la cabeza del Señor. Dice que era un perfume caro, su contenido, o sea, su envase, también era caro, porque el alabastro era una especie de mármol muy codiciado, muy caro, y esta mujer dice que lo parte, lo rompe para ponerlo sobre la cabeza del Señor Jesús. Dice que los discípulos, cuando vieron esto, se enojaron porque dice que esto se podía haber vendido a un gran precio y dado a los pobres. Pero la acción de aquella mujer fue la de ungir la cabeza del Señor. Y el Señor dice: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Abiertamente ya el Señor sabía que eran sus últimos días, estaba pronto a morir en la cruz y llegar allí a la sepultura. Seguramente la mujer no sabía. Habría hecho esto porque sentía la admiración por el Señor Jesús, sentía admiración por su Maestro, sentía admiración por sus enseñanzas, sentía admiración por su vida, y ella, cuando lo vio al Señor allí adentro de la casa, lo primero que hizo fue romper este perfume que seguramente tenía preparado y ponerlo sobre la cabeza del Señor. Y yo pensaba, hermanos y hermanas, qué bueno es que dejemos entrar en esta Pascua al Señor en nuestras casas. Qué bueno es poder estar sentados a la mesa con el Señor, de compartir con el Señor y de adorarlo realmente desde lo más profundo de nuestros corazones, de brindarle lo mejor que tenemos, nuestras vidas y nuestros corazones, que es lo que Él nos pide. Digamos que en esta enseñanza para nosotros, los pobres vendría a ser todas las cosas que nos rodean, dejar de lado todas esas cosas que a diario tenemos, ¿sí? Que nunca nos van a faltar, y podamos tener la intimidad necesaria con nuestro amado Salvador, que podamos prepararle algo para recibirlo en cada una de nuestras casas. Seguramente Simón el leproso le había invitado porque él sentía una gratitud enorme por lo que el Señor había hecho en su vida. Y nosotros, hermanos, también. Siempre debemos tener esa gratitud enorme por lo que el Señor hizo en nuestras vidas, de cómo la cambió, de cómo la restauró, de cómo le dio un nuevo sentido a cada uno de nosotros. Abramos de par en par nuestras casas para que el Señor entre y seamos como esta mujer, que seguramente era la del relato, como dice la Escritura en otro de los Evangelios, era María, la hermana de Marta y de Lázaro, que ella amaba profundamente al Señor, lo amaba desde lo más profundo de sus corazones.
y ella le daba lo mejor a su maestro. Que nosotros también podamos imitarla, que podamos amar profundamente a nuestro maestro, a nuestro Salvador, al Señor Jesús, y podamos brindarle lo mejor, que nos pueda conmover a nuestros corazones. Y si es en este tiempo de Pascua, que pueda ser conmovido nuestro corazón, bienvenido sea. Nosotros sabemos que es un día más, como cualquier otro, que nosotros tenemos intimidad con el Señor, pero si esto nos moviliza, que bien, así sea cada uno de nuestros corazones, a darle lo mejor al Señor Jesús. Y dice el versículo 13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Qué hermoso, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús se había agradado de tal manera de estas cosas, que Él dice que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Ha quedado escrito en el Evangelio, ha quedado escrito en la Biblia la actitud de esta mujer. Que también pueda quedar escrito en cada una de nuestras vidas nuestra actitud con respecto a las cosas de Dios. Alguna vez el Señor Jesús le dijo a los 70 que volvían de predicar el Evangelio, ¿se acuerdan? No se preocupen tanto de echar afuera a los demonios y combatirlos a los espíritus, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Que nuestros nombres puedan estar escritos en el libro de la vida. También me acordaba, allí en el libro, vino a mi memoria, allí en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, y en el versículo 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Nosotros sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de memoria para aquellos que temen y para los que piensan en su nombre. Nosotros tememos, nosotros pensamos en su nombre, nosotros vivimos para honrar y para servir a nuestro amado Salvador. Y así como esta mujer quedó allí en la memoria de todos aquellos que prediquen el Evangelio en todo el mundo, para que se cuente lo que ella ha hecho, para nosotros también, un día allí en los cielos, el Señor leerá nuestros nombres. No habrá quedado escrito en el Evangelio, no habrá quedado escrito en un libro de este mundo, pero sí está escrito en el libro de los cielos. Preocúpense, como dijo el Señor, que sus nombres estén escritos en el libro de los cielos. Que realmente el Señor nos ayude a considerar estas cosas, a mirar en lo que el Señor Jesús hizo por cada una de nuestras vidas, a poder pensar en estos días, en esta semana que el Señor Jesús pasó, cerca de aquellos que le amaban, enseñándoles, combatiendo con aquellos que le perseguían, entristeciéndose por aquellos que, como Judas, le iba a entregar y le iba a vender por 30 piezas de plata, como hemos dicho, precio de un esclavo, pero por sobre todas las cosas, con el gozo de que el Señor estuvo en aquella casa, con aquel que estaba agradecido por lo que había hecho en su vida, por el milagro que había hecho en su vida, y por aquella mujer que le ungió su cabeza con aquel costoso perfume, entrando dentro de esa casa, sintiéndose allí gozoso el Señor, compartiendo con aquellos que eran sus amigos. Y esto me hizo pensar, hermanos, que el Señor también está en nuestras casas, el Señor también es nuestro amigo. Dejémoslo que comparta con nuestras familias y que podamos mirarle más de cerca cada día y con más intimidad. Esto es así a grandes rasgos lo que pasó el día martes y el día miércoles. Que el Señor nos ayude, que podamos seguir meditando y que el Señor bendiga cada uno de nuestros corazones. Amén.